Te rindes tan rápido porque te importa más no parecer estúpido que cambiar tu maldita vida. Eso no es una acusación, es un diagnóstico. Y si esa frase te incomodó, si algo en tu pecho se tensó cuando la escuchaste, es porque en algún lugar muy profundo ya lo sabías. Ya lo sabías. Pero antes de que continuemos, si eres nuevo aquí, si llegaste a este video buscando algo real, algo que no te mienta, algo que no te diga, tú puedes, sigue adelante, el universo te apoya, suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Aquí no te vendemos sueños, aquí te vendemos claridad. Y la claridad, a veces, duele. Quiero que te imagines una escena. No es ficticia, es real. Es un patrón que se repite millones de veces cada año en todo el mundo. Es domingo por la tarde. Alguien, llamémosle tú, aunque tú puedes ponerle el nombre que quieras, alguien está sentado frente a su ordenador o frente a su teléfono y tiene una idea de negocio, un proyecto creativo, un canal de YouTube, una tienda online, un libro, un cambio de carrera, una nueva rutina de vida. Y en ese momento hay una chispa auténtica, una pequeña llama real. No es fantasía barata, no. Es algo genuino que dice, esto podría cambiar mi vida. Y entonces empieza. Compra el dominio, abre la cuenta, publica la primera entrada, graba el primer vídeo, envía los primeros mensajes y en la primera semana, nada, sin resultados, sin respuesta, sin validación. Segunda semana, igual. Tercera semana. La pequeña llama empieza a titilarse. Y entonces sucede lo peor que le puede pasar a alguien que intenta algo nuevo. Y no fracasa, no. Alguien le pregunta, un familiar, un amigo, alguien en una cena, o en un chat de grupo, o en una reunión de trabajo. Oye, ¿qué tal va ese proyecto tuyo? Y en ese preciso instante, en ese microsegundo, todo el andamiaje se viene abajo. Porque la persona no piensa en el proyecto. La persona piensa en cómo va a quedar. Y entonces sale la excusa. Limpia, perfecta, indetectable. Ah, lo dejé aparcado. Es que ahora no tengo tiempo. Lo estoy replanteando. El mercado no estaba maduro. Era demasiado para hacerlo solo. Y todo el mundo asiente. Y nadie se ríe. Y el ego queda intacto. Y el proyecto muere. Eso no es fracaso. Eso es amputación voluntaria. Eso es matar tu propia posibilidad antes de que el mundo siquiera tenga la oportunidad de hacerlo. Y lo hiciste tú, con tus propias manos, para proteger algo que, y cuando lo examinas de cerca, es absolutamente ridículo de proteger. Tu imagen, tu reputación ante personas que, en su mayoría, tienen exactamente el mismo miedo que tú y no han hecho nada más valioso con sus vidas. Déjame describir esa escena con aún más precisión, porque me interesa que te veas en ella, que no la puedas esquivar. Esa persona que abandona, y puede que seas tú, puede que sea alguien que conoces, puede que sea exactamente las dos cosas al mismo tiempo. Esa persona no es débil en el sentido tradicional de la palabra. No es alguien sin ambición, no es alguien sin inteligencia. Es alguien que tiene una jerarquía de valores invertida. Valora más cómo lo perciben que lo que construye. Valora más la ausencia de vergüenza temporal que la presencia del logro permanente. Y eso, con el tiempo, se convierte en una forma de vivir. Una filosofía de vida no elegida conscientemente, sino absorbida por defecto, instalada gota a gota por un entorno que premia la apariencia y castiga la vulnerabilidad del que intenta. Y lo más oscuro de todo esto no es el abandono en sí. Lo más oscuro es la historia que la persona se cuenta después. Porque nadie, absolutamente nadie, se va a dormir por la noche diciéndose: abandoné porque tenía miedo de quedar mal. No, la mente es mucho más sofisticada que eso. La mente construye una narrativa completamente creíble, completamente respetable, que hace que el abandono parezca no solo razonable,
sino incluso sabio. No era el momento adecuado. Aprendí lo que tenía que aprender de esa experiencia. Maduré y me di cuenta de que no era lo que realmente quería. La vida me llevó en otra dirección. Y la narrativa es tan convincente y que incluso tú te la crees. Pero a las 3 de la madrugada, cuando el silencio no tiene misericordia y los anestesiantes del día, el trabajo, las redes, el ruido, han dejado de funcionar, ahí está, la pequeña voz que sabe exactamente qué pasó, que sabe que no era el timing, que sabe que no era la madurez, que sabe que era el miedo. Ahora bien, yo no estoy aquí para atacarte, estoy aquí para darte el diagnóstico real, porque esto que acabo de describir, este patrón, esta danza grotesca entre el sueño y el miedo al ridículo, tiene un nombre, tiene un mecanismo psicológico preciso y tiene una solución, pero primero tienes que entender la gran mentira que te implantaron. Desde que tienes memorias, la sociedad te ha enseñado que el fracaso es una mancha en tu identidad, en tu historial, en tu valor como ser humano. Si suspendías un examen, eras un mal estudiante. Si perdías un partido, eras un perdedor. Si un negocio no funcionaba, eras alguien que no sirve para los negocios. El fracaso fue convertido en una declaración de identidad permanente. Y esa programación, esa maldita programación que llevas grabada en el sistema operativo de tu cerebro, es la razón por la que abandonas antes de tiempo. Es la razón por la que inventas excusas elaboradas. Es la razón por la que prefieres la parálisis segura al movimiento arriesgado. Pero aquí está la verdad que los filósofos estoicos sabían hace 2000 años. La verdad que Jim Rohn repetía una y otra vez con esa calma implacable que tenía. El fracaso no es una mancha. El fracaso es datos fríos, información, retroalimentación del universo sobre lo que funciona y lo que no funciona. Nada más. Ni más y ni menos. El fracaso no dice nada sobre quién eres. Solo dice algo sobre qué método estás usando en este momento. Y eso lo puedes cambiar. En los próximos minutos vas a descubrir cómo hacer exactamente eso. Vas a aprender a asesinar tu ego, no a reducirlo, no a manejarlo. A asesinar la parte de tu ego que tiene tanto miedo al ridículo que prefiere la mediocridad segura a la grandeza arriesgada. Vas a aprender a volverte emocionalmente inmune al fracaso, no insensible, inmune. Hay una diferencia crucial y te la voy a explicar. Y vas a entender por qué el 1% de las personas que logran resultados extraordinarios no son más inteligentes que tú, no tienen más talento que tú, no tienen más recursos que tú. Simplemente tienen una relación radicalmente diferente con la derrota. La ven como lo que realmente es. Un trámite estadístico, un paso en el proceso, un dato en la ecuación. Si estás listo para eso, si tienes el estómago para escuchar verdades que van a remover algo dentro de ti, quédate. Esto acaba de empezar. Vamos a hablar de neurociencia un momento. No porque me guste ponerme técnico, sino porque cuando entiendes por qué tu cerebro hace lo que hace, dejas de odiarte por ello. Y cuando dejas de odiarte, tienes más energía disponible para cambiarlo. Hace aproximadamente 200.000 años, los seres humanos vivían en tribus pequeñas en la sabana africana. En ese entorno, ser expulsado de la tribu era equivalente a la muerte. Literalmente, un individuo solo, sin el grupo, no sobrevivía. No había comida suficiente. No había protección contra los depredadores. Sin la tribu, morías. ¿Ya? Y entonces el cerebro humano desarrolló un sistema de alarma muy potente. Un sistema diseñado para detectar cualquier amenaza de rechazo social, cualquier señal de que el grupo podía verte como inadecuado, como una carga, como alguien que no merece pertenecer. Ese sistema de alarma sigue activo hoy, con exactamente la misma intensidad que hace 200.000 años. La diferencia es que hoy no estás en la sabana. Hoy estás en 2025. Y la tribu de la que tienes miedo que te rechace
Es tu grupo de amigos, tu familia, tus seguidores en Instagram, los comentarios de YouTube. Pero tu cerebro no hace esa distinción. Para tu cerebro primitivo, que alguien se ría de tu proyecto fallido es exactamente igual de amenazante que ser expulsado de la tribu y morir devorado por un leopardo. No estoy exagerando. La resonancia magnética lo demuestra. Las mismas regiones cerebrales que se activan con el dolor físico se activan con el rechazo social. El fracaso público duele, literalmente, a nivel neurológico. Y tu cerebro, por instinto de supervivencia, hará cualquier cosa para evitar ese dolor, incluido convencerte de que es mejor no intentarlo. Pero hay algo más, algo que hizo el sistema educativo que potenció esto hasta niveles absurdos. Piensa en tu educación escolar. ¿Qué pasaba cuando te equivocabas? Un número rojo en el papel, un suspenso, una marca de vergüenza. No pasaba nada constructivo. Nadie se sentaba contigo y te decía, interesante, ¿qué puedes aprender de este error? ¿Qué ajustas para la próxima vez? No. La respuesta del sistema era uniforme, eficiente y absolutamente devastadora para tu desarrollo como ser humano autónomo. Equivocarse tiene consecuencias negativas. No te equivoques. Y tú eras un niño. No tenías las herramientas filosóficas para cuestionar ese mensaje. Lo absorbiste, lo integraste en tu identidad, lo convertiste en una ley interna. Equivocarse es malo. Equivocarse dice algo malo sobre ti. Y entonces creciste, y llegaste a la edad adulta, y ahora tienes sueños, proyectos, ambiciones, pero cada vez que te acercas a la posibilidad de intentar algo nuevo, algo en tu interior activa la alarma. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si la gente se da cuenta? ¿Sabes para qué te entrenó el sistema educativo? Para ser un empleado dócil, alguien que cumple instrucciones, que no pregunta demasiado, que no arriesga, que no innova, que no fracasa públicamente porque prefiere no intentar nada demasiado ambicioso. El sistema no te enseñó a aprender del fracaso, te enseñó a tenerle terror, porque un empleado que le tiene terror al fracaso es un empleado que nunca va a emprender, nunca va a crear, nunca va a competir con las estructuras establecidas. Y aquí viene la parte que más incomoda. No fue una conspiración deliberada. No hubo una reunión de élites en una sala oscura decidiendo cómo programar a las masas para que no se rebelaran. Fue algo más simple y más difícil de combatir que una conspiración. Fue inercia. El sistema educativo fue diseñado en la era industrial para producir trabajadores predecibles, personas que pudieran llegar puntualmente, seguir instrucciones, repetir procesos con precisión y no generar conflictos. Y para ese objetivo específico, el sistema funcionó perfectamente. El problema es que ese mundo ya no existe, y la economía industrial de principios del siglo XX desapareció. El mercado laboral del siglo XXI premia exactamente las capacidades opuestas: creatividad, adaptabilidad, tolerancia al riesgo, capacidad de aprender de los errores. Pero el software del cerebro, ese código de equivocarse es peligroso, nunca fue actualizado. No te digo esto para hacerte enfadar con el sistema. Te lo digo para que entiendas que el miedo que sientes no es tuyo. No es una debilidad innata, no es un defecto de carácter, es una instalación. Y las instalaciones se pueden desinstalar. Hay algo adicional que quiero que consideres. Vivimos en la era de la exposición total. Las redes sociales han creado un entorno donde cada movimiento es potencialmente visible, donde el fracaso tiene público, donde equivocarse puede documentarse, compartirse y viralizarse. Y eso ha amplificado el instinto tribal de manera exponencial. Tu cerebro prehistórico ya tenía miedo del rechazo de 40 personas en tu tribu. Ahora enfrenta la posibilidad teórica del rechazo de 4 millones de personas en Internet. El miedo no se ha vuelto irracional, se ha vuelto matemáticamente más intenso. Pero aquí está la paradoja que nadie te dice. Las redes sociales también democratizaron la visibilidad del éxito construido desde el fracaso.
Nunca en la historia de la humanidad fue tan fácil ver el proceso real detrás de los resultados extraordinarios. Nunca fue tan accesible escuchar a alguien contar con detalle brutal cuántas veces falló antes de lograr algo. El recurso está disponible. El problema no es la información. El problema es que la mente selectiva elige seguir viendo los highlights, los momentos de triunfo, los resultados pulidos, las vidas aparentemente sin fricción, e ignora los detrás de escena donde el fracaso fue el protagonista. Porque los highlights alimentan el ego. Los detrás de escena requieren humildad para procesarlos. Y el ego, cuando está inflado, rechaza cualquier información que lo desinfle. Por eso estás aquí. Porque en algún nivel, consciente o no, estás dispuesto a recibir el pinchazo. Y eso ya dice algo sobre ti. Quiero que pienses en un científico. No en un científico famoso, en cualquier científico. En alguien que trabaja en un laboratorio, que lleva meses investigando un compuesto químico, que ha diseñado un experimento con precisión meticulosa. El científico activa el experimento. Y el experimento falla. Los resultados no son los esperados. La hipótesis era incorrecta. Y meses de trabajo no produjeron el resultado deseado. ¿Qué hace el científico? ¿Se sienta en el suelo del laboratorio a llorar? Llama a su madre y le dice: «No sirvo para la ciencia, soy un fracasado». Publica en sus redes sociales: «Después de meses de esfuerzo, ¿he llegado a la conclusión de que no tengo lo que se necesita?». No. El científico hace una sola cosa. Anota los datos. Experimento número 412. Variables. Estas. Resultado. Conclusión. Esta hipótesis es incorrecta. Ajuste para el siguiente experimento. Y vuelve a trabajar. Sin drama. Sin colapso emocional. Sin necesidad de que nadie le consolide su valor como ser humano. Solo datos. Aprendizaje. Ajuste. Siguiente intento. Ahora déjame preguntarte algo incómodo. Cuando tú fallas en algo, cuando lanzas algo y no funciona, y cuando intentas algo y la realidad no se comporta como esperabas, ¿actúas como el científico? ¿O actúas como alguien que acaba de recibir un veredicto sobre su valor como persona? La diferencia entre estas dos respuestas determina absolutamente todo. No tu inteligencia, no tus recursos, no tus conexiones. Solo eso, la historia que te cuentas sobre lo que significa el fracaso. Voy a ir más profundo aquí porque esto merece más que una frase elegante. La diferencia entre el científico y el llorón no es emocional, es estructural. El científico tiene un sistema de procesamiento del fracaso que está construido antes de que el fracaso ocurra. No improvisa cómo responder cuando el experimento falla. Ya sabe cómo responder. Tiene el protocolo, tiene el documento donde anota, tiene el proceso. El llorón improvisa. Y cuando improvisas frente al fracaso sin herramientas previas, lo que aparece es la respuesta por defecto del sistema operativo primitivo, la narrativa de identidad, el colapso emocional, la retirada protectora. Esto significa algo muy concreto y muy práctico. Que la resiliencia frente al fracaso no es una cualidad de carácter que tienes o no tienes. Es un sistema que construyes o no construyes. La persona que parece naturalmente resiliente, la que falla y sigue, la que absorbe los golpes sin colapsar, no nació así. Construyó el sistema. Consciente o inconscientemente, desarrolló un protocolo interno para procesar el fracaso que extrae el aprendizaje y minimiza el drama. Y si ellos lo construyeron, tú lo puedes construir. Pero hay un paso previo, y es el más difícil de todos. Tienes que estar dispuesto a verte a ti mismo con honestidad quirúrgica. No la honestidad cómoda de «soy imperfecto como todos». Eso es genérico. Eso no duele lo suficiente como para producir cambio. La honestidad específica. La que dice, en el fracaso número 3, respondí de esta manera exacta. Me conté esta historia específica. Tomé esta decisión concreta de abandonar. Y esa decisión tuvo estas consecuencias reales en mi vida.
Esa honestidad duele, pero es la única que construye algo. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia del Imperio Romano, escribía en sus meditaciones, un diario que no estaba destinado a ser publicado. Nadie iba a leerlo, así que no había performance, no había audiencia. Escribía para sí mismo reflexiones sobre cómo responder a la adversidad, a la frustración, al fracaso de sus planes. Y una de sus convicciones más profundas era esta: que lo que nos perturba no son los hechos en sí, sino las opiniones que tenemos sobre los hechos. El fracaso es un hecho. La interpretación de que ese fracaso te define, te destruye, te hace indigno, eso es una opinión. Una opinión que nadie está obligado a mantener. Una opinión que puedes cambiar. Jim Rohn lo decía de una manera diferente, más americana, más directa. No seas un lamentador. Los lamentadores no ganan. No porque el universo castigue a quienes se quejan, sino porque la energía que gastas en lamentarte es energía que no estás usando en aprender y ajustar. Vamos a ser precisos sobre esto, porque hay un error de diagnóstico que la gente comete constantemente. La gente cree que si siente dolor ante el fracaso, también es señal de que tiene un ego inflado. Eso es incorrecto. El dolor es humano. El dolor ante una derrota es natural. No te pido que te conviertas en un robot. Lo que te pido que identifiques es qué haces con ese dolor. Hay dos caminos. Camino número 1. El dolor se convierte en narrativa. Esto demuestra que no valgo. Esto demuestra que estaba equivocado al intentarlo. Esto demuestra que los que dudaban de mí tenían razón. Y la narrativa te paraliza. Y la parálisis se convierte en abandono. Y el abandono confirma la narrativa. Círculo vicioso, sin salida. Camino número 2. El dolor es información. Esto duele, y también me está diciendo algo sobre lo que no funciona. ¿Qué aprendí? ¿Qué ajusto? ¿Cuándo es el siguiente intento? Y el dolor se convierte en combustible, y el combustible te pone en movimiento. Y el movimiento produce datos. Y los datos producen mejoras. Círculo virtuoso. Sin techo. Mismo fracaso. 2 respuestas. Un resultado radicalmente diferente. Quiero introducir un concepto aquí que me parece fundamental y que rara vez se explica con claridad. La diferencia entre el dolor del fracaso y el sufrimiento del fracaso. El dolor es automático. Es la respuesta inmediata del sistema nervioso a un resultado negativo. Es inevitable, es momentáneo y en dosis apropiadas es útil. El dolor del fracaso te dice que algo importa. Te dice que estás en un territorio de consecuencias reales, no de simulación. El sufrimiento es una elección. Es lo que ocurre cuando tomas ese dolor y lo prolongas artificialmente alimentándolo con narrativas de identidad, con comparaciones, con proyecciones hacia el futuro, con la revisión obsesiva del pasado. El dolor dura minutos, horas o a veces días. El sufrimiento puede durar años y la mayor parte del sufrimiento que experimentamos frente al fracaso no viene del fracaso en sí, viene de la historia que construimos alrededor del fracaso. Esto demuestra que nunca voy a poder. Todos tenían razón sobre mí. Ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. No tengo lo que se necesita y nunca lo tendré. Esas frases no son hechos. Son ficciones construidas por una mente que intenta encontrar un patrón permanente en un evento puntual. Y la habilidad de distinguir entre el dolor real, la señal útil y el sufrimiento fabricado, la narrativa paralizante, es quizá la competencia más poderosa que existe para quien quiere construir algo con su vida. No te pido que elimines el dolor. Te pido que no construyas sufrimiento innecesario encima de él. Cuando alguien falla en algo y colapsa emocionalmente de manera desproporcionada al nivel real del fracaso, cuando alguien abandona un proyecto a la tercera dificultad, cuando alguien construye toda una arquitectura de excusas para no tener que reconocer que simplemente no siguió intentando,
Eso no es solo fragilidad emocional. Eso es un ego inflado que no puede tolerar la imagen de sí mismo como alguien que falla. Paradójico, ¿verdad? Creemos que el ego grande es el que dice, soy el mejor, nada me puede derribar. Pero el ego más peligroso es el que dice, no puedo tolerar verme como alguien que falla, así que mejor no intento nada donde pueda fallar. Ese ego, el ego frágil, el ego de cristal, es el asesino de más sueños que cualquier obstáculo externo en la historia de la humanidad. Oye, si llevas hasta aquí con este video, si algo de lo que he dicho ha resonado dentro de ti, eso no es accidental. Suscríbete al canal, dale al like ahora mismo, porque cada semana publico este tipo de contenido, sin filtros, sin motivación barata, solo verdades que la mayoría de los canales no tienen el estómago para decirte. Ahora seguimos, porque esto se pone mejor y más oscuro. Ahora vamos a lo práctico, porque toda la filosofía del mundo sin un sistema de ejecución es solo entretenimiento intelectual caro. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Quiero que hagas algo diferente con tu próximo objetivo. No quiero que empieces preguntándote, ¿cómo logro que esto funcione a la primera? Quiero que empieces preguntándote, ¿cuántas iteraciones necesitará esto para funcionar y estoy preparado para hacerlas todas? Esa sola pregunta cambia absolutamente todo. Porque cuando empiezas un proyecto asumiendo que va a funcionar perfectamente desde el primer intento, cada fracaso es una sorpresa devastadora, una traición, una señal de que algo está fundamentalmente mal. Pero cuando empiezas un proyecto asumiendo con absoluta frialdad estratégica que probablemente las primeras 50 iteraciones van a ser imperfectas, que las primeras 100 van a producir resultados mediocres, que quizá necesites 500 intentos antes de ver resultados reales, el fracaso ya no es una crisis, es el plan. Repite eso conmigo. El fracaso es el plan, no es la excepción. No es un accidente, no es una señal de que debes detenerte, es el plan. James Dyson, el inventor de la aspiradora sin bolsa, creó 5.127 prototipos antes de tener uno que funcionara. 5.127. ¿Y sabes lo que eso significa en términos prácticos? Significa que fracasó 5.126 veces. Significa que 5.126 veces la realidad le dijo, este diseño no funciona. Y 5.126 veces él respondió. Anotado. Siguiente. En una entrevista le preguntaron si no se desanimaba después de miles de fracasos, y él respondió algo que debería estar en la pared de cada persona que quiere construir algo. Que no los llamaba fracasos, que cada uno era un descubrimiento, descubría una forma que no funcionaba. Y eso le acercaba a la forma que sí funcionaría. Eso no es positivismo barato, eso es ingeniería cognitiva. Dyson literalmente redefinió el significado del fracaso dentro de su propia mente. Y esa redefinición le permitió persistir cuando cualquier otra persona habría colapsado. Y pongamos otro ejemplo, uno diferente, uno que quizá no hayas escuchado tanto. Vera Wang quiso ser patinadora artística olímpica. Dedicó años de su vida a ese sueño, practicó, compitió, se entregó y no lo logró. No clasificó para el equipo olímpico. Entonces se reorientó al periodismo de moda. Trabajó durante años como editora. Y cuando quiso ascender al siguiente nivel, no lo consiguió tampoco. Le dijeron que no. Tenía 40 años, sin negocio propio, 2 fracasos grandes en su historial. Decidió diseñar su propio vestido de novia para su boda, porque no encontraba ninguno que le gustara. Hoy es una de las diseñadoras de moda nupcial más reconocidas del mundo. Su marca vale cientos de millones de dólares. No te cuento esto para decirte que todo fracaso lleva a un éxito mayor. Eso sería motivación barata y no me interesa. Y te lo cuento para señalar algo mucho más específico. Vera Wang no trató sus fracasos anteriores como veredictos sobre su valor. Los trató como redireccionamientos.
como datos que le decían no por aquí, busca por otro lado, y siguió buscando, no con fe ciega en el universo, con determinación pragmática de quien sabe que el resultado correcto existe en algún lugar del espacio de posibilidades y que el trabajo es encontrarlo. Esa mentalidad, la del explorador que recoge información en lugar del aspirante que busca validación, es lo que separa trayectorias extraordinarias de vidas ordinarias. Bien, vamos a los sistemas, porque los principios sin sistemas son sueños, y los sueños sin ejecución son ilusiones. Sistema número 1. La pre-mortem del fracaso. Antes de empezar cualquier proyecto nuevo, hazte esta pregunta. ¿Cuáles son las 20 formas más probables en las que esto puede fallar? Escríbelas, todas, sin censura. Esto no es pesimismo, es ingeniería de riesgos. Cuando has anticipado los 20 fracasos más probables, cuando ya los has visualizado y documentado, pierden su poder de sorpresa, pierden su poder de paralizarte. Cuando el fracaso número 7 ocurra, y ocurrirá, no vas a colapsar. Vas a abrir tu lista, vas a hacer un check en el número 7 y vas a pasar al siguiente. Sistema número 2. El registro de datos brutos. Cada fracaso, cada intento que no produce el resultado esperado, va a un documento. Sin emoción en la escritura, solo hechos. Fecha. ¿Qué intenté? ¿Qué resultado obtuve? ¿Qué variable creo que causó el resultado? ¿Qué ajustaré en el siguiente intento? Eso es todo. Cuando tienes 20, 30 y 50 registros de este tipo, empiezan a verse patrones. Empiezas a ver qué está fallando sistemáticamente. Empiezas a entender el territorio real en el que estás operando, no el territorio imaginario que tenías en tu cabeza al principio. Y eso es poder real. Sistema número 3. El umbral de iteraciones. Antes de empezar, decide. Voy a intentar esto al menos X veces antes de evaluar si debo continuar o cambiar de estrategia. X puede ser 100, puede ser 300, puede ser 1000, depende del dominio, pero el número tiene que ser grande, lo suficientemente grande para que el cerebro sepa que un fracaso individual no activa la revisión estratégica. ¿Por qué grande? Porque el cerebro es cobarde. Si le das permiso de evaluar cada 2 semanas si esto tiene sentido, va a encontrar razones para abandonar, siempre. El cerebro busca la seguridad, la comodidad, el camino de menor resistencia. Pero si le dices, no tomamos esa decisión hasta la iteración número 100, hasta entonces seguimos recogiendo datos. Entonces el cerebro no tiene opción, ejecuta, aprende, mejora. Sistema número 4. La separación radical entre identidad y resultado. Este es el más difícil y el más importante. Cada vez que falles, cada vez que un resultado no sea el esperado, practica decirte esto. Este experimento falló. Yo no fallé. Este método no funcionó. Yo no fallé. Esta estrategia produjo resultados subóptimos. Yo no fallé. Parece semántica. No lo es. Epicteto, un filósofo estoico que fue esclavo, que tenía literalmente cero libertad externa, escribió que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Y tú no puedes controlar si un proyecto funciona o no en su primera iteración, pero puedes controlar absolutamente qué significado le asignas al resultado. Y ese significado determina si te levantas mañana y vuelves a intentarlo, o si te quedas en el suelo lamentándote. Sistema número 5. El aliado de la iteración. Este es uno que se menciona poco y que tiene un impacto enorme. Encuentra a una persona, solo una, que entienda lo que estás construyendo y que tenga el mismo compromiso con la ejecución a largo plazo. No un cheerleader, no alguien que te diga tú puedes cuando fallas. Alguien que cuando le digas el experimento número 42 no funcionó. Esto fue lo que aprendí. Esto es lo que voy a ajustar. Te responda, bien, ¿cuándo es el 43? Esa persona vale más que cualquier coach, cualquier curso y cualquier libro.
Porque la ejecución sostenida a largo plazo es extremadamente difícil de hacer en aislamiento. El cerebro, solo con sus propias narrativas, tiende a la deriva, tiende al autoengaño, tiende a convencerse de que el abandono está justificado, pero en presencia de alguien que tiene el mismo estándar, el mismo compromiso, que te conoce lo suficiente para llamarte cuando estás usando el fracaso como excusa, es mucho más difícil ceder. Sistema número 6. La revisión semanal fría. Una vez por semana, 20 minutos, sin interrupciones, haces una sola pregunta. ¿Qué aprendí esta semana que no sabía la semana pasada? No cuánto avancé, no si estoy más cerca del objetivo, no cómo me siento sobre el proceso. Solo, ¿qué datos nuevos tengo que la semana pasada no tenía? Esa pregunta mantiene el foco en el aprendizaje y no en el resultado. Y cuando el foco está en el aprendizaje cada semana, independientemente del éxito o el fracaso en términos de resultados externos, es una semana de progreso real. Porque el aprendizaje siempre avanza, incluso cuando los resultados no lo hacen todavía. Voy a decirte algo que nadie te dice en los videos motivacionales con música épica y vistas de montañas. El camino hacia algo extraordinario es profundamente aburrido en el día a día. No es épico, no es cinematográfico, no es una secuencia de momentos de inspiración seguidos de victorias. Es levantarte el martes por la mañana, con poca energía, con dudas razonables, sin ninguna garantía de que lo que vas a hacer hoy va a producir resultados visibles, y hacerlo de todos modos, y el miércoles, y el jueves. Y el viernes que llueve y estás cansado, y el último experimento no funcionó. Y acumulando esos días aparentemente insignificantes de ejecución sistemática, construyes algo que la gente desde afuera, que solo ve el resultado final, describe como talento, suerte, timing. No es suerte, es iteraciones. Es la regla de las 1000 iteraciones funcionando exactamente como tiene que funcionar. Hay un concepto en el mundo de las startups tecnológicas que se llama fail fast. Falla rápido. No significa que te rindas rápido. Significa exactamente lo opuesto. Significa que diseñas tus experimentos de manera que puedas obtener feedback real en el menor tiempo posible, para ajustar en el menor tiempo posible, para llegar a la solución correcta en el menor tiempo total posible. La persona que tiene miedo de fallar y por eso ejecuta lentamente, con mucha deliberación esperando que el primer intento sea perfecto. Va a tardar 10 años en obtener la información que la persona que falla rápido y ajusta rápido obtiene en 10 meses. El miedo al fracaso, paradójicamente, alarga el camino hacia el éxito. La aceptación del fracaso, la capacidad de fallar ágilmente y sin drama, acorta ese camino. Temerle al fracaso no te protege del fracaso. Solo hace que el camino sea más largo y más doloroso. Permíteme hablar un momento sobre el tiempo, porque hay una objeción que surge constantemente y que necesito desmantelar antes del cierre. La objeción del ya es tarde. Tengo 35 años, tengo 40, tengo 50. Ya es demasiado tarde para empezar. El tren ya pasó, el momento ya fue. Esa es la más sofisticada de todas las mentiras que te cuenta el ego de cristal. Y porque es la que suena más razonable, la que tiene más cobertura social, la que menos gente va a cuestionar cuando la pronuncias. Claro, ya es tarde. El timing es importante. Todos asintiendo. Pero veamos los hechos. Charles Darwin publicó El origen de las especies a los 50 años. Toni Morrison publicó su primera novela a los 39. Ray Kroc construyó el sistema de franquicias de McDonald's a partir de los 52 años. Harlan Sanders, el coronel Sanders, empezó a vender su receta de pollo frito en franquicia cuando tenía 62 años y su negocio anterior había quebrado. 62 años. Quebrado, empezando de cero. No te cuento esto para decirte que la edad no importa en absoluto. Algunos contextos son más favorables a ciertas edades que a otras.
Te lo cuento para desmantelar la idea de que existe un punto en el tiempo después del cual la iteración deja de ser posible. Ese punto no existe. Existe solamente en el relato que construye un ego que quiere protegerse de la vulnerabilidad de intentar algo nuevo con el riesgo de fallar. La excusa del tiempo es conveniente precisamente porque nadie puede contradecirla directamente. No hay forma de demostrar que ahora no es tarde. Siempre queda la duda. Pero la duda, en este caso, trabaja para el miedo. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya decidiste que no vas a dejar que el miedo tome las decisiones por ti. Llegamos al final. Y quiero ser brutalmente honesto contigo en estos últimos minutos. Porque hasta aquí he hablado de psicología, de filosofía estoica, de sistemas y herramientas. Pero hay algo más fundamental. Algo que ningún sistema puede reemplazar. Una elección. Vas a tomar una elección hoy, ahora mismo, antes de que este video termine. Y la elección es esta. Puedes elegir la comodidad. Puedes elegir no intentar nada demasiado ambicioso. Nada que pueda hacerte quedar mal. Nada que requiera que seas visto fracasando públicamente. Puedes vivir dentro de los límites seguros de lo que sabes que puedes hacer bien, donde nadie se ríe, donde nadie cuestiona, donde tu imagen queda intacta. Esa elección tiene un precio. No lo pagas hoy, no lo pagas mañana, ni siquiera lo pagas el año que viene. Lo pagas al final. Lo pagas cuando tienes 60, 70, 80 años. Y te preguntas con esa lucidez terrible que trae la vejez, ¿qué hubiera pasado si lo hubieras intentado? ¿Qué hubiera llegado a ser? ¿Qué hubieras construido si no hubieras tenido tanto miedo al ridículo? El arrepentimiento. No hay dolor más cruel que el arrepentimiento. Porque el fracaso real, el fracaso que ocurre cuando lo intentas y no funciona, ese dolor tiene fecha de caducidad. Dura semanas, meses, quizá años en los casos más duros, pero el arrepentimiento no tiene fecha de caducidad. El arrepentimiento crece. Con cada año que pasa, el peso de lo que no hiciste se hace más pesado, no más ligero. Jim Rohn decía que hay dos tipos de dolor: el dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. El dolor de la disciplina pesa gramos. El dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Gramos frente a toneladas. ¿Qué dolor prefieres cargar? Quiero detenerme aquí un momento y decirte algo sobre el arrepentimiento que va más allá de lo que normalmente se dice. El arrepentimiento no es solo el dolor de no haber intentado algo. Es algo más específico y más oscuro. Es el dolor de saber que tenías la capacidad, que las herramientas estaban disponibles, que el momento existió y que elegiste no usarlo. Hay arrepentimientos que vienen de circunstancias fuera de tu control. Esos son dolorosos pero procesables. La vida tiene límites reales, y cuando los límites son reales, el alma los puede aceptar con el tiempo. Pero el arrepentimiento de haber elegido la comodidad sobre la posibilidad, ese no se cierra. Porque cada vez que lo revisitas, sabes que la variable que falló eras tú. No el mercado, no el timing, no la economía, no la familia, no las circunstancias. Tú. Y esa especificidad, ese conocimiento de que la elección era tuya, es lo que hace que ese tipo de arrepentimiento no cicatrice de la misma manera. No te digo esto para torturarte con el pasado. Te lo digo para que lo uses como combustible en el presente. El miedo al fracaso público es real, es intenso, es biológicamente fundado. Pero el arrepentimiento que viene de no haber intentado es peor. Elige tu dolor con inteligencia. O puedes elegir la otra opción. Puedes decidir hoy que tu imagen, tu reputación, ante gente que en su mayoría está igualmente paralizada por sus propios miedos, ya no es más importante que tu vida. Que cambiar tu existencia, construir algo real, dejar algo detrás de ti que valga la pena, eso vale el riesgo del ridículo temporal. Porque el ridículo es temporal. Los resultados son permanentes. Puedes decidir hoy que vas a adoptar la mentalidad del científico. Que cada fracaso es un experimento numerado.
un dato, una lección sin drama, que vas a construir tus sistemas de iteración, tu registro de datos, tu umbral de intentos, que vas a separar radicalmente quién eres de qué resultado obtiene tu experimento hoy, y que vas a seguir, no porque sea fácil, no porque estés siempre motivado, no porque tengas garantías, sino porque entiendes algo que la mayoría de las personas no entiende. El éxito no es para los más talentosos, no es para los más inteligentes, no es para los que tienen los mejores recursos o las mejores conexiones. El éxito es para los que duran más, para los que, cuando todo el mundo razonable ya se habría rendido, siguen anotando datos y ajustando la fórmula y volviendo a intentarlo. Para los que han convertido el fracaso de un insulto existencial en un trámite estadístico. Y para los que en la iteración número 998 no piensan en las 998 anteriores que no funcionaron. Piensan en las 2 que faltan. Marcos Aurelio tenía un ejército, un imperio y más responsabilidades de las que ninguno de nosotros tendrá en toda nuestra vida. Y cada mañana escribía en su diario personal, para nadie más que para sí mismo, recordatorios de que el presente era lo único que existía, que el obstáculo era el camino, que la adversidad no era el enemigo de su propósito, sino el material del que estaba construido. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tu fracaso no se interpone en tu camino, es tu camino. Cada intento fallido es un ladrillo, no en el muro que te detiene, en el puente que te lleva a donde quieres ir. Pero tienes que ponerlos tú, uno por uno, sin que nadie te aplauda mientras lo haces, sin garantías de que el puente llegará a la orilla que quieres, con la única certeza de que si no los pones, definitivamente no llegarás. Hay una última cosa que quiero dejarte. No es un sistema. No es una técnica, no es una cita filosófica, es una imagen. Imagina 2 versiones de ti mismo. La versión que elige la comodidad, la que protege el ego, la que no intenta nada donde pueda fallar visiblemente, la que llega a los 70 años con la vida intacta en lo superficial, sin grandes vergüenzas públicas, sin fracasos documentados y con el peso silencioso de todo lo que no fue. Y la versión que elige el experimento, la que falla de nuevo, la que aprende, la que ajusta, la que vuelve, la que tiene el historial más largo del mundo de intentos que no funcionaron. Y también, en algún punto del camino, el resultado que justificó cada uno de esos intentos. ¿Cuál de esas 2 personas quieres ser a los 70 años? No te pido que respondas ahora en voz alta. Te pido que lo respondas con lo que hagas mañana por la mañana, con si abres ese documento o no, con si haces esa llamada o no, con si mandas ese email o no, con si publicas ese contenido o no, con si empiezas o no. La respuesta real no es lo que piensas, es lo que haces. Ya has escuchado todo lo que tenía que decirte. La pregunta ahora es simple. ¿Qué vas a hacer con esto? Puedes cerrar este video, seguir con tu día y dejar que esta información muera en algún rincón de tu memoria como mueren la mayoría de las cosas que consumimos sin convertirlas en acción. Eso también es una elección válida. O puedes hacer una sola cosa hoy, una sola cosa, y abre un documento, o un cuaderno, o una nota en tu teléfono. Escribe el nombre del proyecto, la meta, el objetivo que llevas tiempo queriendo perseguir y que has estado evitando. Escribe debajo, número de iteraciones comprometidas. Pon un número grande y escribe la fecha del primer intento. Eso es todo. No te pido que lo hagas perfecto. No te pido que lo hagas con garantías. Te pido que empieces el experimento, porque el experimento que no empieza nunca produce datos. Y los datos son lo único que separa a quien logra resultados de quien solo tiene sueños. Si este video te ha dado algo real, si hay algo aquí que ha sacudido algo dentro de ti, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal, no porque te lo pida yo, sino porque si estás dispuesto a trabajar en serio en tu mentalidad, en tu ejecución,
Ea en tu capacidad de absorber el fracaso y convertirlo en combustible. Este es el lugar donde tienes que estar. Aquí no vienen los que buscan motivación fácil. Aquí vienen los que tienen el estómago para escuchar la verdad y hacer algo con ella. Dale al like si algo en este video removió algo real dentro de ti. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo aunque no quiera. Suscríbete si tienes el compromiso de no rendirte en la iteración 900. Nos vemos en el próximo video. El reloj ya está corriendo.